Bien, nos movemos a la siguiente charla que será impartida por el doctor Enrique Cabral Cano, que es coordinador del Servicio de Geodesia Satelital e investigador titular B del Departamento de Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica. Cabe resaltar que es un miembro activo del Grupo de Trabajo sobre Subsidencia de la UNESCO y tiene intereses académicos en la aplicación de geodesia satelital y sensores remotos en la evaluación de peligros naturales. Pues muy buenos días, le agradezco mucho su paciencia ya que estamos en la recta final de esta reunión. Hoy quisiera hablarle un poco, quisiera cambiar un poquito el tema nada más, pero vamos a final de cuentas de mi plática vamos a regresar al punto medular de esta reunión. Y yo quisiera hablar de la subsidencia, las fallas y la relación entre ellas y los sismos, a lo que yo le llamo la trifecta, y esta es una analogía que ahorita les voy a explicar, de la Ciudad de México. Básicamente quiero explicar el efecto de los sismos de septiembre de 2017 en el proceso de subsidencia y fallamiento de la Cuenca de México. No quisiera dejar de pasar la participación de todos mis colegas, de Darío, de Emre, de Shimon, de Luis, de Enrique y de Claudia en la preparación de estas prácticas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir al hipódromo a invertir algunos pesitos, ustedes llegarán y verán que hay algunas opciones en estos sitios y uno de ellos es la trifecta. Y uno se pregunta, pues, ¿qué es la trifecta, no? En las carreras de caballos es una apuesta a las que tratamos de acertar el orden de quiénes van a ser los tres primeros en llegar, pero también el orden, porque el orden es muy importante. Y esto viene del inglés de tri, o trifecta viene su origen es del inglés, y viene de tri, tres, y perfecta, que es lo mismo, nada más en el caso de los dos primeros competidores. Y lo que queremos es ver, en una perfecta queremos ver quiénes son los dos primeros, el orden y cuenta, y en una trifecta queremos ver quiénes son los tres en el orden en que van a llegar. Previo a los sismos de 2017 yo creo que conocíamos únicamente la perfecta de la Ciudad de México. Esto es la subsidencia y el proceso de fallas asociado a ese fenómeno de subsidencia. Y bueno, pues vamos, y si me permiten nada más una pequeña, algo que pareciera una digresión por unos cuantos minutos, pero lo que quiero es darles el contexto completo para que podamos entender la última parte de mi plática. Y pues, ¿qué es la subsidencia del terreno? Es el hundimiento gradual de la superficie terrestre debido a una pérdida de volumen y o transferencia de masa, muchos de ellos líquido, a superficie o a otra parte. En México una gran parte de los procesos de subsidencia están originados, como ya lo sabemos, por extracción de agua subterránea. ¿Y por qué es importante estudiar la subsidencia, sobre todo en áreas urbanas, y su relación con los sismos? Pues uno es muy importante, pues eso representa una pérdida de patrimonio. También es indispensable para analizar la sustentabilidad urbana, sobre todo que de aquí viene parte del proceso de subsidencia, viene de hacer un uso o de no hacer un uso adecuado de los recursos del acuífero. La otra es que implica da una vulnerabilidad a la operación y mantenimiento de estructura mayor, y a final de cuentas este es un proceso prevalente en una muy buena parte del centro de México en lo que hemos podido observar. ¿Cuáles son las características? Tiene un tiempo de respuesta muy lento, por lo menos en escala de tiempo humana, y la consolidación de sedimentos puede tomar muchas décadas. No es un proceso tan sexy como otros fenómenos destructivos, como serían los huracanes o los mismos sismos. Y muy importante, la resiliencia de los umbrales móviles de las personas que viven en zonas que experimentan este proceso, lo inducen a ignorar el problema o a hacernos cada vez más
a no prestarles la atención adecuada. Y a final de cuentas, el costo real es muy difícil de estimar. ¿Por qué? Porque generalmente la inversión que hay que hacer para cubrir este daño, generalmente lo asignamos como un mantenimiento, no como un daño único. Este nada más para darles un panorama de todas las ciudades. Hasta la fecha tenemos detectadas 15 ciudades en todo el centro de México, en las cuales este proceso de subsidencia es sensible, y en la cual la constante es que en la gran mayoría, quizá la Ciudad de México es quizá uno de los únicos ejemplos en los que no ha pasado, ocurre en los últimos 30 años. Entonces esto lo único que nos dice es que aunque en la Ciudad de México tenemos un historial de este proceso, este es un proceso que lo van a experimentar no solo la Ciudad de México, sino básicamente toda la zona bien desarrollada del centro de México en los próximos años, ¿no? Entonces lo que ahorita quiero contarles es analizar un poquito el proceso de subsidencia, cómo hemos tratado de analizar el riesgo por subsidencia, y luego después entramos a la parte de sismos. Pues ya sabemos que nuestra ciudad fue por una sabia decisión de nuestros ancestros, localizada sobre suelos con alto contenido de arcillas y agua, y que desde ese entonces la relación con el sistema lacustre ha sido una lucha constante, ¿no? Esto ha presentado grandes retos para la ingeniería civil, para el manejo hidráulico, desde escasos 30 años de que los españoles llegaran a este valle, ya teníamos problemas de inundaciones, y siempre estuvimos pensando cómo las íbamos a atacar. Lo único que hizo esto es que modificamos el manejo hidráulico en los últimos 4 o 5 siglos. Hemos evitado muchas de las inundaciones, pero también todo eso ha prevenido la recarga del acuífero. Y así como yo creo que diría mi abuelita, que en el pecado en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Las modificaciones de ingeniería hidráulica, pues ya llevamos cerca de 600 años, desde el canal de Nochistongo, que empezó por ahí de 1600, hasta lo que llevamos ahorita, el TEO o el túnel emisor poniente 2, y más los que le sigan. Y este cambio ambiental ha sido muy grande, y si yo le dijera a mi hija que hace escasos 100 años podríamos ir en un barco de vapor desde Chalco al centro de la Ciudad de México, pues no me creen, así de fácil, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos más de 21 millones de habitantes, tenemos más de 680 pozos que operan nada más en la Ciudad de México, lo vemos aquí, y por décadas la extracción de agua ha excedido la recarga natural. Pues eso que conlleva una deficiente administración del agua. Tenemos caídas del nivel freático de más de 1.4 metros por año, y una inversión del gradiente hidráulico, aumentando los posibles procesos de contaminación, y también ha causado pues costosos daños en la infraestructura urbana, ¿no? Todo el sistema de drenaje que estaba diseñado para operar por gravedad, pues en parte ya no lo es, y tenemos serios problemas de fallamiento o de colapso en muchas zonas. Además, y por no hablar nada más del problema social que esto conlleva. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? La correlación entre magnitud de subsidencia y espesor del acuífero o del acuífero acuitardo sugiere que una gran parte del paquete de sedimentos ricos en arcillas está sujeto a consolidación. Y eso, no soy el primero que lo dice, pero si vemos, por ejemplo, aquí les quiero mostrar uno de los primeros interferogramas o resultados por métodos interferométricos, en el que podemos ver claramente el patrón de subsidencia, que lo ven en colores, cuyos rangos máximos llegan hasta cerca de 1 milímetro por día. Y esto, lo que ven aquí, son las curvas de
de profundidad del paquete, el paquete superior de arcillas. Y se ve muy claramente que coinciden. Las áreas de mayor subsidencia son claramente las áreas en que tenemos un mayor espesor de esos sedimentos. En las zonas de alta magnitud de subsidencia, esta relación es perfectamente lineal, en el cual tenemos a mayor velocidad de subsidencia, también tenemos mayor espesor de sedimentos, y la relación y la caída del nivel de agua también es totalmente relacionable. Esta situación ha resultado en que la parte, como lo vemos aquí, esta es para que se ubiquen, es la parte de Ciudad Nezahualcóyotl, el aeropuerto de la Ciudad de México. El sector oriente de la ciudad ha desarrollado una alta subsidencia y eso ha conllevado un intenso fallamiento y fracturamiento. Sin embargo, lo primero que llama la atención, y ahorita se los voy a mostrar en otra gráfica, es que la mayor magnitud de subsidencia que se da, por ejemplo, dentro del área urbana, en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl, no coincide con la zona de desarrollo de fallas. Este es el primer, aquí les muestro quizás lo que fue el primer esfuerzo muy articulado para mapear fallas debidas a subsidencia. Todo esto es en la delegación Iztapalapa, y van a ver ustedes que la localización de las fallas corresponde no con la mayor magnitud de subsidencia, sino que lo primero que analizamos es, bueno, pues cuál es la correlación, y lo que llegamos a la conclusión es de que si calculamos el gradiente de esa magnitud de subsidencia, vamos a ver que en las zonas en las que por unidad de distancia horizontal hay una gran cambio en ese magnitud de subsidencia, entonces, que son estas zonas en las cuales están aquí marcadas como rojo, es donde realmente tenemos una muy buena correlación del desarrollo de esas fallas. Y bueno, esto no es casualidad, es porque a final de cuentas esto está muy influenciado sobre todo por la estratigrafía del subsuelo, y aquí vemos esto y básicamente todo eso está dado por el cerro de Culhuacán o por la sierra de Santa Catarina. Y entonces ustedes dirán, bueno, pues ¿cómo vamos a poder medir esto de manera continua, monitorearla, darle un seguimiento, darle un muy buen seguimiento temporal? Y eso lo vamos a hacer a través de métodos de interferometría de radar de apertura sintética. Esta técnica nos permite la detección de cambios milimétricos en la superficie terrestre por medio de técnicas, lo que conocen los físicos como técnicas interferométricas, y lo que hacemos es aprovechar la información de la fase que viene embebida en varias de estas, en las imágenes de SAT. Este es el primer interferograma que hicimos de la Ciudad de México. ¿Y esto cómo funciona? Básicamente, si ustedes tienen un satélite que está observando una superficie de nuestro planeta, la cual no sufre ningún proceso de deformación, y en pasos sucesivos del satélite va a estar emitiendo esta señal electromagnética, la fase total, o sea, nosotros contamos esta distancia como el número de ciclos. Vamos a ver que no hay un cambio de fase. ¿Por qué? Porque la superficie se mantiene estable. Sin embargo, si por alguna razón, ya sea una falla o algún proceso de subsidencia, esta distancia o ese cambio, va a haber un cambio de fase en las diferentes observaciones sucesivas de un satélite. Y ese cambio de fase es lo que vamos a usar para detectar esas variaciones milimétricas en los cambios en la superficie. Aquí lo que les muestro, este es el mapa de velocidades de subsidencia, como verán, y este está expresado en línea de vista del satélite, que calculamos utilizando los sensores más nuevos en órbita, en este caso Sentinel-1, 1A y 1B, y lo que hicimos fue calcular
esta velocidad de subsidencia desde que se comisionó Sentinel-1 hasta una fecha post-sismo en la Ciudad de México. Y lo que vamos a ver es que tenemos a grandes rasgos, tenemos dos zonas que delimitan muy bien la zona del lago de Texcoco y lo que es la subcuenca de Chalco, de Chalco-Xochimilco. Para que lo vean así un poquito más, para que se ubiquen un poquito mejor, aquí tenemos la zona de Chalco-Xochimilco, acá tenemos esta es la zona del aeropuerto y esta es la zona de Ciudad Nezahualcóyotl. El aeropuerto nuevo anda por acá. Este es para que lo vean así con un poquito más de detalle. Si ustedes tienen la suerte de vivir en una de estas zonas, supongo que lo que les esté diciendo no va a ser mucha novedad, pero para todas las personas los que vivimos en la parte occidental de la Ciudad de México, pues a lo mejor para muchos resulta toda una epifanía saber que esta parte de la ciudad se hunde con esa velocidad. Aquí vemos la subcuenca de Chalco-Xochimilco, en la cual vemos que el punto más fuerte de velocidad de subsidencia se centra en el Valle de Solidaridad Chalco, pero hay una parte muy importante también en la delegación Xochimilco y en la delegación Tláhuac, que también tiene esta situación muy específica, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a...? Pero eso lo tenemos que poner un poco de números. Queremos saber, pues sí, está muy bien, se hunde mucho, se crean esas fallas, bueno, pero pues sí que, ¿no? Entonces ahora lo que desde uno de los factores, uno de los forzantes que nos llevó a empezar a estudiar cada vez más esto era el hecho de que ahora creo que las autoridades son un poco más sensibles a este fenómeno, pero hace ya más de una década, pues esto era algo que mejor no deberíamos de estar hablando, ¿no? Y una forma de sensibilizar, creemos, a las autoridades a que tomemos mayor conciencia de este fenómeno y de que cada vez va a ser más intenso y de que no nada más es la Ciudad de México, sino que tenemos otras 15 ciudades más las que se acumulen en las próximas décadas. ¿Cómo vamos a hacer esta sensibilidad? Y esta sensibilidad creemos que una forma de esa es a través de ponerle números a las cosas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es primero detectar, desarrollar algunos métodos. Uno, para conocer cuáles son las zonas que son más susceptibles al desarrollo de fallas, y una vez que tengamos eso, bueno, vamos a generar un análisis de riesgo para el fallamiento asociado. Y eso es lo que les quiero explicar. Les muestro otra vez el mapa de magnitud de subsidencia, y esto es lo que podemos calcular. Ese fue el primer producto que hicimos, simplemente calcular el gradiente, y esto es cómo se ve el gradiente de subsidencia. Entre más cálidos son los colores, tiene un gradiente más fuerte. Eso, ¿cómo se expresa en nuestra ciudad? Estas son las mismas áreas que les mostré de magnitud. Este es el aeropuerto, el actual aeropuerto Benito Juárez. Este es el Peñón de los Baños, y van a ver cómo en toda la periferia del Peñón se presentan gradientes de magnitud muy fuertes. Esta es la avenida Zaragoza. Aquí tenemos el Peñón del Marqués, y este es el límite de la delegación Iztapalapa. Y todo esto es Ciudad Neza. Este es el mismo mapa de gradiente para la subcuenca de Chalco-Xochimilco, y van a ver que aquí tenemos claramente las dos, tanto lo que es el borde sur de la cuenca, de la Sierra de Santa Catarina, o el borde norte de lo que ya es la Sierra de Chichinautzin. Tenemos estas zonas que son de alto potencial de desarrollo.
¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos un primer análisis que es algo muy simple. Simplemente tomamos por una parte, calculamos el gradiente horizontal derivado de la magnitud de subsidencia, derivado de procesos de interferometría, y por otro lado le ponemos la densidad de población que tenemos a partir de los AGEPs de INEGI, y con eso podemos hacer una categorización. Hicimos cinco niveles en los cuales pasamos de un nivel de riesgo mínimo a un nivel de riesgo mayor para fallas asociadas a su subsidencia. Y esto es lo que vemos. Esa matriz que les mostré, vertida o calculada para la zona metropolitana de la Ciudad de México, se ve así. En las zonas en que tenemos las zonas de alto y muy alto, de muy alto riesgo, son las zonas naranjas y rojas. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues por una parte que tenemos de toda la zona metropolitana calculada, que podemos ver, el 21%, más del 21% de esa área está dentro de estas dos categorías, y eso, ahí en esas zonas vive el 34% de la población, que corresponde a pues más de 5.8 millones de habitantes, lo cual pues se dice fácil, pero si lo ponemos en perspectiva, eso es 3 veces la ciudad de Guadalajara. Hay otros, en el último par de años hemos tratado de hacer un análisis un poco más sofisticado de esa señal de subsidencia, y lo que nada más les quiero mostrar así muy rápidamente es lo que hicimos un análisis de Fourier, hacemos ese FFT, y luego podemos hacer un filtrado espectral para de la señal original que tenemos de subsidencia. Quitamos la onda muy larga, quitamos las frecuencias muy cortas. El cómo llegamos a estos umbrales es materia de otra plática, pero el caso es que tenemos el bandpass que tenemos aquí, es muy útil, y una vez que tenemos ese mapa con filtrado espectral, lo sobreponemos a la Ciudad de México, y vamos a ver que casi mágicamente sobresalen muchas estructuras que son anómalas. Y por ejemplo aquí les muestro una parte del Gran Canal, o lo que es la línea 4 del metro, que es elevada y que tiene un proceso de emersión importante. Lo podemos detectar excelentemente bien utilizando esta técnica. Esta técnica también nos va a servir para detectar algo muy similar a lo que hacíamos con la técnica de simplemente calcular el gradiente. Esto podemos utilizarlo, este filtrado espectral lo podemos usar para definir con mucha precisión las zonas que presentan un dislocamiento muy fuerte. Y ese dislocamiento no es nada más que las fallas en superficie debidas a subsidencia. Y aquí nada más les muestro, para que no vean que me champurreo mucho los datos, sino simplemente les muestro, por una parte, las fallas cartografiadas en campo. Esto viene del Atlas de la Ciudad de México, lo que sacaron recientemente en el 2017, y ustedes pueden ver exactamente la misma zona, y las zonas de fallas identificadas por este filtrado de FFT, en las cuales pues coinciden casi que perfectamente, con la ventaja de que esto lo hacemos desde el escritorio, y podemos incluso, en este caso por ejemplo, las fallas se acaban aquí. ¿Por qué? Porque ese es el límite de la Ciudad de México, pero obviamente en la parte adyacente del Estado de México pues también tenemos claramente desarrollo ya importante de fallas. Así como dato, casi como trivia, bueno, pues cuáles son las líneas de metro que están más afectadas por este sistema, por este fallamiento. Pues la línea A y pues nuestra casi infame línea 12, ¿no? Casi que pareciera
no es el caso, pero pareciera que si hiciéramos un ejercicio de por dónde queremos pasar líneas del metro, pues justo lo hacemos por las zonas de falla, ¿no? Además, este análisis espectral de subsidencia creemos que permite proponer unos nuevos criterios para uso de suelo. Creo que con eso podemos obtener una muy buena vocación del uso del suelo, donde ingenierialmente podremos construir en estas zonas, pero pues quizá no es la mejor decisión, ¿no? Y bueno, ya tenemos, es lo que les platiqué ahorita es la perfecta, ¿no? Los dos primeros caballos que van a llegar, que es subsidencia y que es falla. Ahora tenemos que añadir un nuevo participante. Y les voy a platicar la respuesta del proceso de subsidencia durante el sismo del 2017. Y aquí aquí me voy a ir un poquito más despacio. Aquí en esta parte esta figura es un interferograma de desplazamiento que le podríamos llamar aproximadamente al periodo cosísmico. ¿Por qué? Porque incluye en su adquisición, su adquisición incluye las dos fechas de los dos sismos. Y vamos, para ponerlo en una mejor perspectiva, se los voy a mostrar así. El proceso, estos son interferogramas, o imagínense que es una fotografía del proceso de deformación superficial cada determinado tiempo. Y ese determinado tiempo está dictado por cada uno de los pasos del satélite en los que va y toma una adquisición. En este caso, estamos viendo una ventana de 24 días entre septiembre 5 y septiembre 29. Estas ventanas están dictadas por la periodicidad en la órbita del satélite y nos podemos ir hacia atrás mucho, pero aquí nada más les quiero mostrar los mismos interferogramas previos a los dos eventos sísmicos. O sea que esto sería de alguna manera asumiendo, lo cual creo que es una buena aproximación, de que el proceso de subsidencia se manifiesta de manera casi lineal. Entonces aquí podemos ver cómo es que se deforman la superficie en periodos de 24 días y nos podemos ir hacia atrás casi que todo lo que querramos. Pero noten la diferencia en la zona urbana entre los dos ventanas de tiempo de 24 días previos al sismo previos a los sismos del 7 y del 19. Lo que ven aquí es el residual de este interferograma restándole los dos anteriores periodos, 38 días previos a los sismos, y los cuales asumimos que esta deformación es casi, sobre todo está dominada por la subsidencia. Y estos dos se los restamos a y lo que nos queda en este caso, y aquí expresado, ¿no? Lo que anteriormente veíamos era un interferograma, aquí lo desdoblamos y lo expresamos ya como un mapa de desplazamiento. Lo que vemos es que hay una zona muy anómala. Esto en principio debería ser cerca de cero, pero hay una zona anómala que coincide con el borde sur de la Sierra de Santa Catarina, un poquito en la parte norte. O sea, todo esto es la delegación Iztapalapa, esta es la delegación Xochimilco y esto es Tláhuac. Y entonces vemos que en esta porción hay un movimiento anómalo y residual que creemos que eso es debido a una aceleración
de la magnitud de subsidencia, pero obviamente generado a raíz de la vibración durante los dos sismos en este periodo. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí nos tomamos la libertad de obtener el registro de daños de ERN, y les voy a mostrar para los sismos que ellos lo tienen una página bien bonita en la que tienen daños para 85, para el sismo de 79 y para el sismo de 57. Y es su ubicación. Y aquí vemos las zonas de alto gradiente de subsidencia. Y como vemos, pues es casi no se presenta ninguno. Ustedes me van a decir, pues es que en 57 esta zona no estaba urbanizada, etcétera. Pero también yo les puedo contraargumentar que hace 40, 50 años el proceso de subsidencia no estaba tan bien desarrollado como lo está ahora. Y en comparación, vean exactamente el mismo mapa y los daños que se presentan de la misma fuente para septiembre de 2017. Y podemos ver que más allá de todos los daños en la zona en la zona blanda, de la cual ya hablaron ampliamente, además de toda esta zona tenemos otra serie de daños que están en la zona oriente de la Ciudad de México. Pero si ustedes ven la posición de todos esos daños, obviamente creo que sí tenemos argumentos para hacer el caso de que hay un proceso de retroalimentación en los daños debido, por una parte, a la preexistencia quizá de debilidad estructural en todas estas estructuras debido al proceso de subsidencia. Entonces, y ya para terminar, nada más quisiera hacer algunas reflexiones al caso. Una de ellas es que la interrelación entre las fallas asociadas al proceso de subsidencia y el cambio en su comportamiento como respuesta a los eventos sísmicos, a algunos eventos sísmicos de gran magnitud, como los de septiembre del 17, es algo que no habíamos considerado cabalmente previo a estos. O sea, hasta esta época creo que nuestra película era, tenemos la vibración por sismicidad, y por otro lado tenemos otro proceso debido a subsidencia y a daños, pero creo que nunca había tenido una buena imagen de cómo estos procesos se superponen. Podemos detectar muy claramente una mayor velocidad de subsidencia en el periodo casi sísmico, centrado en la periferia de la subcuenca de Chalco, lo que les mostramos en la parte sur y oeste de la Sierra Santa Catarina, en la parte norte de la Sierra de Chichinautzin, y coinciden con algunos de los daños o una buena parte de los daños reportados en el oriente de la Ciudad de México. Y una gran mayoría se localizan en zonas de alto gradiente de subsidencia. Esta relación no había sido observada en sismos anteriores. ¿Por qué? Quizá porque el proceso de fallamiento no se había desarrollado intensamente, porque estas zonas tampoco estaban altamente o se habían urbanizado. Y creo que esta situación nos lleva a considerar lo que yo considero que deberíamos de empezar a considerar como un cambio de paradigma, en que la vulnerabilidad de estas estructuras civiles se acentúa en aquellas áreas que están previamente afectadas por fallamiento asociado a subsidencia, y esto es pues lo que ya podríamos considerar como la trifecta. Ya tenemos los tres caballos, tenemos la subsidencia, tenemos las fallas, y ahora tenemos un tercer caballo que compite, que es esta retroalimentación por los sismos. Y pues a final de cuentas, pues un recordatorio que debemos seguir invirtiendo más esfuerzos y recursos para conocer mejor lo que llamaríamos esta trifecta. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu charla, Los caballos del apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta?
Acá, por favor. Gracias, Enrique, por la presentación interesante para mí. ¿Cuál es tu argumento, para ver si me quedó claro, para relacionar ese gradiente, esos máximos de gradiente de deformación, para relacionar causalmente dichos gradientes con los daños debidos al sismo? No solo tenemos una correlación espacial entre daños reportados, y a mí me gustaría realmente lo que estamos tratando de hacer es incrementar nuestra base de, no una base de datos, sino los reportes, el listado de reportes de daños. Los de ERN son por lo que vemos en su página, son súper bien documentados, pero también hay varias otras fuentes de reporte de daños que tendrán mayor o menor grado de incertidumbre. Pero por una parte tenemos no solo la correlación espacial entre esos reportes de daños y el hecho de que estén en zonas que las hace predispuestas a tener fallas estructurales por fallas. La otra es que también en esas zonas, exactamente en esas zonas en las que se reportan esos daños que previamente no se habían reportado en otros sismos, es exactamente donde detectamos una mayor velocidad de subsidencia en ese periodo muy chiquito, en esos 24 días, que son los que incluyen los dos sismos. Y para que lo pongas, quizá no fue muy bueno explicando, lo pasé muy rápido, pero esas zonas anómalas, que son el residual del periodo, llámale cosísmico al intersísmico anterior, la magnitud de ese residual es 2 veces mayor que la velocidad de subsidencia que tenemos linealmente. O sea, esas zonas se hundieron a un ritmo que fue 3 veces, pero una tercera parte es la subsidencia, digámosle, normal. Y el otro 66% es debido nada más en ese periodo, y solo se presenta en ese periodo, no lo vemos en otros periodos, que es donde que se deformó, se hundió más, se aceleró más, y nada más es casualmente durante ese periodo cosísmico. Ahí mismo con Mario. Digamos, claro, lo que para mí es claro es que tanto los daños como ese incremento en la tasa de subsidencia son consecuencia de los terremotos. Digamos, ¿por qué? Porque ambos ocurren después de que los terremotos ocurren, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, ¿no?, lo que acabo de decir, que efectivamente ahí donde la tasa de subsidencia es mayor, por la razón que sea, el zócalo se debilita, se agrieta, y por lo tanto las estructuras pueden sufrir daños que las hagan más vulnerables ante la siguiente amenaza. Pero es decir, no hay una relación durante el sismo causal entre esas franjas rojas y los daños, ¿no? Bueno, durante el sismo. Sí, creo. Sí hay, porque es un proceso de retroalimentación. O sea, todas esas zonas, en esas zonas, las estructuras, las casas no están intactas. Si vas a todas esas zonas, las calles están totalmente fracturadas, todo está roto, las casas están rotas. Lo que pasa es que es un proceso que tiene 30 o 40 años y pues ya nadie se calienta, ¿no? Ese es a lo que me refería, de que nuestro margen, nos hacemos resilientes, pero nuestro margen de dolor lo vamos aumentando, de tal manera que pues vivimos en esas casas que están dañadas, y pues si le sumamos un sismo, pues es un proceso de retroalimentación. O sea, yo no estoy diciendo que estén íntimamente relacionadas, pero que sí es un proceso
lo que es suficientemente fuerte de retroalimentación para que lo debemos de considerar en la vulnerabilidad de todas estas estructuras. O sea, son vulnerables, ¿por qué? Porque están en una zona de fallamiento, pero también porque si a eso le sumamos un sismo, es además de... Mario. Más o menos en la misma línea. O sea, efectivamente, una casa que esté desplomada pues es un poco más vulnerable, ¿no? Pero tengo dos puntos que creo que habría que tomar en cuenta. Por un lado, el sistema de construcción de mampostería confinada que se usa casi universalmente en la Ciudad de México es un sistema que se hizo tan popular justamente porque controla razonablemente bien esas deformaciones. Entonces, sí es cierto que las casas son más vulnerables, pero también es cierto que el sistema constructivo más común absorbe la mayor parte de esas. Entonces, sí son más vulnerables, pero no muchísimo más. Y otra cosa que podría estar escondiendo o oscurecer un poco este análisis es lo siguiente. Efectivamente se ve que los daños están concentrados donde están la zona de las grietas, ¿no? Pero esa zona coincide también con las zonas de un segundo de periodo, pues porque es donde empieza la zona de transición y ahí es donde la velocidad de subsidencia es mayor. Y resulta que la energía sísmica era, como hemos visto, era muy intensa alrededor de un segundo de periodo. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo es más bien un efecto del contenido de frecuencias. ¿Y por qué no lo vimos en 85? Porque en 85 había otro contenido de frecuencias. Entonces yo creo que esa situación, o sea, el hecho que este temblor sea rico en las frecuencias que coinciden con los periodos puede estar oscureciendo el análisis y quizá habría que quitar ese o intentar quitar ese efecto a veces. Yo haría un comentario adicional y es que por ejemplo, el diseño de todos los reglamentos de construcción que nos mostraste, creo que parte de una idea inicial, y es que podemos construir en cualquier lugar de la Ciudad de México. Simplemente lo podemos hacer más costoso o menos costoso. Y yo creo que a mí lo que me gustaría es voltear un poquito esa idea inicial. Y creo que a mí lo que me gustaría es que a raíz, viendo esto lo que tenemos, y de que sí podemos hacer edificios y casas o cualquier estructura o el metro en estas zonas, pues creo que por su naturaleza, yéndonos hacia atrás, quizá esas zonas, su vocación deba ser otra. Y quizá podemos invertirle todos los pesos del mundo, pero a lo mejor en esas zonas que realmente son unas bandas de unos cuantos cientos de metros, quizá lo que debemos de pensar es en simplemente que su vocación sea otra. Y de hecho, creo que no estoy diciendo algo totalmente que sea el primero en decirlo. En Aguascalientes eso es lo que hacen. En Aguascalientes, donde hay el Colegio de Ingenieros Civiles determina si una construcción está a N metros de una de esas fallas, simplemente acá no se construye. Entonces, entiendo muy bien tu punto, pero creo que también lo podemos ver desde esas otras ópticas, ¿no? Y si queremos realmente hacer nuestra ciudad mejor, más resiliente y que alguien aquí 400 años después de ahorita todavía siga aquí hablando acerca de la Ciudad de México, pues creo que podemos empezar a integrar esos otros conceptos de si la vocación de esas zonas o el uso de suelo es, independientemente de que sea ingenieralmente factible construir ahí, quizás los deberíamos de empezar a considerar de otra manera.